buenas tardes. Mi nombre es Margaret Thatcher, más conocida como la Dama de Hierro. Yo soy Sócrates. Y yo soy Nelson Mandela. Me pueden decir Madiba si quieren. Para mí, el problema de las cárceles salvadoreñas está radicado en los cambios en los planes gubernamentales, la reducción que le hizo el gobierno a los presupuestos, la falta de infraestructura trajo consigo mucho ocio, trajo problemas, trajo superpoblación en esas cárceles, lo que nos trajo más violencia y resultados muy lamentables. Yo solo sé que nada sé. Bueno, pero me surge una pregunta existencial y es, ¿qué es el mal? ¿Ustedes saben qué es el mal? La verdad, yo creo que el mal es la falta de conocimiento. El mal está asociado a la ignorancia del hombre. El hombre nace siendo bueno, y si está en una cárcel es porque es un ignorante, es porque no le enseñaron qué es el bien. Así que, ¿cuál es el problema? Y entonces, si es falta de conocimiento, ¿por qué no le hemos dado conocimiento? Y entonces, ¿el hombre sabe qué es hacer el bien? ¿O sabe qué es el mal? ¿O sabe cómo elegir entre el mal y el bien? El problema es que no lo sabe. El problema es que el hombre no está educado. Ese es el problema. Interesante postura. Yo creo que el problema realmente es social. Y creo que ese problema social se puede ver en dos instancias. La primera es, hay una mala distribución de la riqueza. Yo creo que hay una marcada situación de gente con mucho dinero y gente con muy poco dinero. Y al tener una situación tan compleja en términos sociales, claramente se va a presentar la violencia como parte de esa reacción a la gente a la falta de muchas de las cosas en sus necesidades. Asimismo existe una presencia inexistente del Estado para de alguna manera tratar de reforzar esas necesidades que tiene esa población totalmente desatendida, un Estado corrupto, un Estado que jamás se ha interesado por tratar de igualar al menos en lo más básico las cosas que necesitan todos sus pobladores, entendiendo que no son solo los de las clases sociales más altas. Y también creo que existe algo cultural y es una clara falta de perdón, de que entre todos los pobladores se respeten. Bueno, señores, está muy bien todo lo que han dicho ustedes, pero para mí el mejor escenario y buscarle para mí el mejor escenario propuesto en esta tarde para esas cárceles salvadoreñas radica en privatizar las cárceles, entregarle a los estadounidenses estos centros para que le apliquen a esos revolucionarios la mayor para que le apliquen la mayor fuerza de la ley a todos estos revolucionarios. Bueno, pero ¿y qué es la fuerza de la ley? Aplicarla, que se les castigue, que se les impongan medidas fuertes. ¿Qué es una medida fuerte entonces? Para mí la medida fuerte radica en la pena de muerte a todos estos revolucionarios. ¿Y con la muerte vas a resocializar? Pero ellos se abstienen de cometer delitos porque les da
miedo. Pero si ya están muertos, pues ya no cometerían más delitos, ¿no? Si ponemos esta ley, ellos no cometen delito, porque saben que lo que les viene es la pena de muerte. Pero, a ver, ¿y la pena de muerte no generaría más caos? ¿No sería malo? ¿No sería destrucción? No, señora, porque ellos antes de cometer el delito lo pensarían muchas veces. Pero si ellos matan, el castigo es matar. Entonces, si tú matas, ¿también te matamos? No, señora. Pero ¿cómo así? No entiendo. Ay, ¿qué más decimos? Esa es la mayéutica. Ay, ¿qué más inventamos? Mandela, ¿tú qué opinas? Bueno, yo pienso en cuál podría ser ese escenario en el cual no se presentara esa discordia o ese odio que existe entre la población. En mi opinión, debería existir una presencia del Estado mucho más activa, atendiendo las necesidades iniciales de esa población. Y nuevamente vuelvo al punto que me referí en el problema, y es esta violencia al final nace desde una falta de ciertas cosas, de conseguir sobrevivir, así sea a costa de que yo tenga que buscar ser protegido por una gente que dice llamarse familia, pero que al final lo que busca es simplemente traer adeptos que permitan defenderse de otros. ¿Y el perdón dónde quedó? Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo de alguna manera lograra tener un ambiente en el cual esa gente no tiene esa falta de cosas, tiene al contrario educación, tiene a Dios, ¿por qué no? Y tiene un Estado que está en búsqueda de esa repartición de la riqueza y al menos tratando de colocar condiciones más favorables para esa población que es la que se está uniendo hacia esos grupos y es la que está efectivamente llegando a las cárceles, pues creo que de ahí empieza a radicarse el problema de fondo. Ahora bien, este trabajo no es solo al exterior, sino también habría que hacer un trabajo interno, que yo no quiero dar en este momento una posible solución, no se me ocurre, pero lo que yo creo es que eso no se puede trabajar únicamente con la gente que no está encarcelada, sino que también eso tiene que darse con la gente que está dentro de una cárcel. Mandela, dices muchas cosas, pero no dices nada. ¿Qué es un problema? ¿Qué es un problema de fondo? Explícame para entender. Bueno, para mí un problema es cuando tú tienes una necesidad y no la logras satisfacer. ¿Y qué necesidad tienen ellos? ¿Qué necesidad tienen los maras? Excelente pregunta. De hecho, obviamente sabes que vengo del África. Y en el África nosotros podemos ver gente que no tiene agua, gente que no tiene comida, gente que no tiene ni siquiera un sitio donde poder habitar, donde poder dormir la noche siguiente. Entonces, lo que tú dices en un escenario posible es que esas personas tengan dónde dormir. Es probable, es probable. Bueno, pero en las cárceles pueden dormir. De acuerdo, pero creo que el problema grande no era si en las cárceles pueden o no dormir. Mi opinión es que ¿cuál es el motivo que los lleva hacia esa cárcel? ¿Cuál es esa causa raíz que hace que una persona cometa algo en contra de su prójimo?
Y una de las cosas que se me ocurre es que yo en ese afán de sobrevivir, en ese lograr obtener cosas para comer, para vestir, para dormir, o solo por el odio que te tengo, cometo algo en contra tuya y paro en una cárcel. Por lo cual el problema, nuevamente, o esa necesidad, está mucho más allá. Pero tú dices que la necesidad es comer, dormir, vestirse. Interesante, pero es que en las cárceles pueden comer, dormir, vestirse. Entonces, ¿cuál es la necesidad? De acuerdo. Yo vuelvo al punto que toqué, y es todo parte de una raíz, y es unas condiciones que se dan para que exista un clima de violencia, un clima de odio. Cuando esas condiciones se dan, seguramente es por necesidad. Es obviamente extraño que en condiciones de abundancia se den las tribus de las maras, o no conozco un rico que quisiera en algún momento pertenecer a una de estas, por lo cual lo que yo diría es que ahí hay un primer factor. El que yo quiera, por ejemplo, recurrir a ser parte de esa gente para que pueda tener protección, pueda tener alguna de estas necesidades que mencioné, hace que yo tenga que cumplir con la ideología o con las prácticas que ellos llevan a cabo, que son las que al final hacen que a mí me conduzcan a la cárcel. Bueno, tú hablaste de protección y hablaste de ideologías. Tú hablaste de castigos. Margaret, realmente yo considero que la necesidad de los maras y por qué persiguen esa protección es porque están en búsqueda de algo, están en búsqueda de un saber, quieren aprender algo alrededor de los maras, quieren obtener eso que ellos le están ofreciendo. Entonces, ¿no creen ustedes que el mejor escenario posible es que le ofrezcamos esa protección y esa satisfacción de necesidades que tienen ellos? ¿Qué opinan? Para mí hay que ponerle rigor, insisto, privatizar las cárceles para imponerle todas las fuerzas de la ley. Bueno, yo creo que me uno a Sócrates en ese análisis que acaba de mencionar, y es si existe en ese caso una presencia de la solución para esa gente, quizás eso de una vez nos ayudaría a que el problema grande, el problema de fondo, que es protección y las otras necesidades que mencioné, se elimine. Por lo cual, más allá de una pena de muerte o que se necesiten más cárceles, quizás eso nos ayude a que efectivamente no haya necesidad de que gente llegue a la cárcel. Mandela, entonces podríamos pensar en que la idea de Margaret es posible, podríamos privatizar la cárcel y así les daríamos una protección, ocuparíamos su mente, y para que ellos sean productivos les podríamos dar educación, les podríamos enseñar a hacer algo, les podríamos enseñar la diferencia entre el bien y el mal. Yo creo que la privatización de una cárcel únicamente trabaja un frente, y es el frente de la gente que está dentro de la cárcel, si es que vienen con esa política que acabas de mencionar. Pero en mi opinión, ¿dónde está el trabajo que habría que hacer en el exterior para que no llegue la gente a esa cárcel? En ese sentido, concuerdo con el análisis que hace Sócrates con relación a satisfacer necesidades, pero creo que el trabajo que lo puede hacer un privado debería ser no solo al interior de la cárcel, sino teniendo un plan social que ayude a lo que es el contexto en donde se mueve la gente que está llegando allá. Ese para mí podría ser el mejor escenario.
Ahora, yo creo que es interesante pensar en el peor escenario. Y no sé si Margaret o Sócrates pudieran ayudarnos a pensar cuál podría ser ese peor escenario. Para mí, el peor escenario es dejarlos autogobernar a ellos, que ellos mismos impongan su propia ley dentro de las cárceles, eludiendo las leyes impuestas por el país salvadoreño. Por eso les insisto, mano dura con esos revolucionarios. Sócrates, ¿qué opinas? Yo opino que el peor escenario es que ellos crean que todo lo saben. El peor escenario es que ellos crean que tienen la verdad absoluta. El peor escenario es que ellos sigan pensando que la verdad está en los mares. Ellos deben conocer lo que pasa por fuera, deben conocer otros mundos y lo que otros mundos le pueden ofrecer. Okay. Bueno, yo creo que el peor escenario es muy parecido al que hay hoy. No alcancé ni a ir a la peluquería por venir a ayudar a este problema penitenciario. Se te nota, Mandela. Lo sé, iba a ir, pero me llamaron aquí urgente de El Salvador y quiero ayudar a la gente. Por lo cual, el peor escenario, en mi opinión, es algo similar a lo que mencionó Margaret, y es que siga existiendo un gobierno paralelo entre las maras y el gobierno como tal del país. Yo siento es que se quiere mirar para otro lado, y por más que existen leyes para de alguna manera incentivar que la gente que pueda tener esa ideología se vaya a la cárcel, en mi opinión no se está nuevamente viendo el fondo, que es: hay una población que está totalmente desatendida, hay una discriminación muy fuerte entre los que tienen y los que no tienen recursos, y eso hace obviamente que exista esa confrontación, esa lucha por sobrevivir, y que se armen estos dos bandos de maras que ya sabemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi opinión es: ese peor escenario es que exista una no presencia activa del gobierno, es que claramente no se haga absolutamente ningún esfuerzo por crear esa cultura de perdón, esa cultura de Dios, de alfabetización. Mandela, ¿y Eso qué es no. el perdón? ¿Qué es el perdón? Es una muy buena pregunta. Yo creo que el perdón es poder recordar un agravio o algo que haya pasado en contra de alguien y que no me duela. Eso para mí es el perdón. Margaret, y basado en la definición de perdón, ¿no podríamos pensar en un escenario en donde no castiguemos y perdonemos? No, para mí el que la hace, la paga. Bueno, Margaret está muy duro. Pero ¿cómo la va a pagar, Margaret? El que come. El que infrinja las leyes hay que castigarlo. Y el castigo tiene que ser severo. ¿Y qué es un castigo? Aplicarle todo el rigor de la ley. Y entonces, ¿qué es la ley? La ley, llevarlo a las cárceles. Mandela, ¿qué es la ley? la ley, en mi opinión, lo podemos ver en dos sentidos. La ley podría ser aquellas normas que ha puesto una sociedad para convivir, que no debiera ser tampoco algo que no estuviera en el siguiente punto, y es lo que Dios permite que nosotros hagamos para convivir entre nosotros. Entonces el peor escenario podría ser que no se cumpla la ley.
Estamos de acuerdo, que ellos mismos se autogobiernen, que ellos mismos impongan sus leyes dentro de las cárceles. Listo, entonces el peor escenario es la ley por el desconocimiento de la norma. Yo no estoy tan seguro. No estoy tan seguro porque creo que la gente puede desconocer la ley, pero si existe ese ambiente de paz, de perdón, a partir de quizás esa entrada de ley de Dios, ahí es donde va a existir esa convivencia, esa buena convivencia. Ahí no va a haber de alguna manera acciones que lleven a infligir un daño hacia otro. Entonces, el peor escenario es desconocer la ley. Sí. Muy bien, equipo. Tenemos claros los escenarios. Bueno, ahora debemos analizar las fuerzas. Entonces, ¿alguno de ustedes podría escribir? Como sabrán, yo soy un analfabeta y hoy Platón no me acompañó. Platón es el que escribe por mí, yo no sé escribir. ¿Alguien me podría ayudar a escribir las fuerzas motivadoras y las reactivas? Bueno, muy bien. Bueno, yo voy a preparar el tablero. Pausa y ya regresamos. Bueno, y entonces, como yo no sé escribir, pues Margaret y Nelson nos van a ayudar a registrar las fuerzas motivadoras y las contradictoras del mejor escenario posible. Observemos. Fuerzas motivadoras. Oportunidad. Nosotros creemos que el mejor de los escenarios es resocializar a los maras. Entonces, la principal fuerza motivadora que encontramos es la oportunidad. Yo pondría desarrollo económico. Es decir, una de las acciones que debemos realizar es generar desarrollo económico para que ellos tengan esa oportunidad que menciona Margaret. Bueno, creo que también puede ser equidad. Pero Nelson, ¿cómo vas a generar equidad? Yo creo que si uno logra hacer un programa de socialización en donde ellos puedan trabajar, por ejemplo, van a lograr conseguir unos recursos para que eso ayude a generar más equidad entre la gente. Gracias. Margaret, pues yo no sé escribir, pero ¿podrías escribir, por favor, como una fuerza motivadora, educación? Tenemos que educarlos. Gracias, Margaret. De acuerdo. Es un problema que Platón no haya venido hoy. Continúa, Nelson. Bueno, yo creo que podemos pasar a las fuerzas que van en contra de esto y podría ser corrupción. ¿Quieres decir entonces que la corrupción es una contradicción para nuestro mejor escenario, la resocialización? Sí, yo creo que si hay corrupción en un estado y se quieren llevar recursos que pueden ser invertidos en esos programas, claramente hace que eso vaya en contra de esa iniciativa, de ese escenario. Buenísimo. Entonces, Margaret, ¿qué otra acción contradictoria tendríamos? La normatividad. Falta de leyes. Bueno, pues yo creo también que una fuerza opositora, algo que no nos va a permitir lograr el escenario de maras resocializados, es la ignorancia. Definitivamente,
Si el hombre es ignorante, no va a conocer la diferencia entre el bien y el mal. De acuerdo. Yo agregaría otro acá, que sería pobreza. Bueno, ahora yo creo que podemos ver que puede ayudar a favorecer las cosas buenas o a mitigar las cosas que van en contra de esto. Yo creo que la pobreza claramente se puede mitigar con trabajo. La corrupción puede ser transparencia. Ignorancia con educación. Impartir una nueva normatividad. Nuevas leyes. Acá, en oportunidad, puede ser la inclusión como uno de los puntos. El desarrollo económico, por ejemplo, con el emprendimiento. Oportunidad también vemos. Trabajo. Bueno, a mí me parece bastante interesante que hemos definido algunas acciones que puedan neutralizar las fuerzas opositoras. Entonces, yo creo que llegó el momento de que cada uno de nosotros defina o proponga una posible solución. ¿Qué les parece, Margaret y Nelson, si las concretamos? Estamos de acuerdo. Perfecto. Regresamos en un momento. Después de analizada las fuerzas motivadoras y opositoras, tengo dos propuestas. Primera, reformar las leyes penitenciarias. Segundo, que el Estado realice mayores inversiones en los centros carcelarios para infraestructura, educación, entre otras. Bueno, y yo después de mucho pensarlo, he decidido hacer dos propuestas. Claro, Platón ya vino y me ayudó a escribir, porque es que yo no sé escribir, yo solamente sé pensar. Entonces, mi primera propuesta es crear un programa de educación que le enseñe a los maras en las cárceles las leyes y normas que diferencian el bien del mal. Y la segunda propuesta que les traigo es, pues, obtener recursos del Estado para llevar a todos los colegios de El Salvador y los demás países centroamericanos donde hace presencia los maras, programas de formación para enseñarles sobre todo a los niños, a esos niños que están creciendo y a todas sus familias, si es que las tienen, el camino del bien, porque solamente el conocimiento los puede conducir al bien, a través de virtudes, porque las virtudes son muy importantes, a través de la justicia, y les necesitamos enseñar el cumplimiento de las leyes. Solo a través del conocimiento se puede combatir la ignorancia y solo a través de ese conocimiento podemos evitar que continúe presente el mal. Bueno, yo también hice unas propuestas para poder solucionar el problema en las cárceles con las maras. Básicamente planteo estas dos: crear un centro educativo al que asistan tanto la población carcelaria como el público en general, especialmente de las comunas de las que ellos provienen, para recibir formación en el trabajo, es decir, formación que les permita el saber hacer, y que obviamente se haga especial énfasis en el conocimiento de las leyes de la Constitución y de los valores cristianos. Ahora bien, tengo otra idea, y es poder implementar o tener un programa para que las grandes empresas
puedan incorporar personas resocializadas o personas que estén privadas de la libertad, que estén en la cárcel, pero que tengan o se les pueda dar un permiso o un acompañamiento con guardia y que puedan trabajar en esas empresas. Yo creo que esto nos puede ayudar a esa equidad y a que haya una redistribución o una mejor distribución de la riqueza y obviamente promover la cultura del perdón y de la paz. Procedemos al voto. Bueno, listo. Hemos culminado. Pues el ejercicio decía que las personas, es decir, Adri, Henry y María, debían votar. Pues ya votamos nosotros. El atuendo es porque no alcanzamos a cambiarlos. Entonces, queremos explicar básicamente qué elegimos. Todos votamos y elegimos la opción número 4. ¿Y por qué la opción número 4? Porque, pues, porque lo primero que decía Margaret es que el Estado debe asignar recursos, debe dar inversiones. Entonces, ¿qué dijo Sócrates? Listo, yo necesito recursos del Estado para poder llevar educación a los colegios. Y entonces, ¿qué dijo Nelson? Nelson dijo, yo quiero crear un centro educativo al que asista toda la población. ¿Qué concluimos? Pues que al final necesitamos el recurso del Estado que va a proveer la idea de Margaret, necesitamos los centros educativos que provee la idea de Mandela, pero es que todo lo podemos concentrar educando desde la primera infancia. Así seríamos menos reactivos y podríamos educar a los niños desde que sean pequeños para que cuando sean adultos no cometan los delitos que cometen hoy en día sus padres. Educando a los niños vamos a garantizar de generación en generación un mantenimiento y un cumplimiento de las leyes, y si además incluimos la educación a sus familias, vamos a generar esa protección hacia esos niños y esa primera infancia, que es lo que se ha evidenciado que está ausente en estas comunidades de los maras. Muchas gracias. Gracias. Margaret, gracias. Y en los créditos, Adriana Molina como Sócrates. Y en los créditos, María Isa, la alcaldesa, como Margaret Thatcher. Y en los créditos incluimos a Henry Molano como Nelson Mandela.